y hemos alabado al Señor Jesús en esta mañana. Libres del pecado, libres del pecado. Hay una disyuntiva en este pasaje que le plantea el Señor a los escribas y a los fariseos, porque vienen hablando después de la discusión de la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, y donde el Señor termina exonerando a aquella mujer diciéndole: ni yo te condeno, vete y no peques más. Al suceder eso, el Señor quedó solo, pero dice que otra vez, volviendo hacia ellos, empezó a hablar el Señor con ellos y a dar unas declaraciones muy importantes. El Señor Jesús empieza a decirles: yo soy la luz del mundo. Habla de lo que Él es y de lo que Él representa, y esas palabras yo soy entonces los llevan a ellos a pensar en aquel que se presentó con Moisés en la zarza, cuando le preguntó Moisés y le dijo: cuando me digan quién me envía, ¿qué voy a decir? Y el Señor le dice: yo soy, te ha enviado, dígales que yo soy. Él es el que habló en la zarza y está aquí con ellos, hablándoles y declarándoles a ellos el pecado y lo que tienen que cambiar. En el versículo 21 dice: otra vez dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podréis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podréis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo. Y vuelve y repite: yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y esas palabras retumbaban en el corazón de ellos, pero hay algo hermoso, y es que el Señor, repitiéndoles esto, dice el verso 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Al declarar el Señor lo que es el hombre y la condición que hay en el hombre, entonces hay quien se quiere acercar a Dios y entonces tiene la facultad, por el oír la palabra, de creer en el Señor. Y muchos creyeron en Él. Pero otro tanto le rechazaba. Otros, por el contrario, no creían en el Señor, porque en su entendimiento, en su meditación, no ponían atención a las palabras del Señor, sino que se la pasaban cavilando, pensando cómo acabar con la vida del maestro, porque consideraban que era un hereje contra su religión. Y entonces el Señor les declara varias veces y les dijo entonces Jesús, verso 31, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces está el primer cuestionamiento. Porque parece que nosotros predicamos el evangelio de salvación y declaramos también, como nos lo dice la palabra, que debemos ser libres del pecado. Pero el primer cuestionamiento es que el hombre dice: yo no soy esclavo de nada. ¿De qué voy a ser libre? Libre soy como vivo. Antes ustedes sí nos dicen que no pueden hacer esto y lo otro, como si fuera que estuviéramos cautivos de algo. Y consideran que bajo su propia opinión están viviendo una vida libres. Ellos, los judíos, le dicen al Señor: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire hasta dónde lleva la conciencia cauterizada, hasta donde lleva al hombre tener su necio
entendimiento entenebrecido a decir cosas. Porque si miramos el pasaje desde el contexto histórico, los judíos en ese momento estaban siendo subyugados por los romanos. Ellos no estaban libres. Y si miran atrás, muchos eran los imperios que habían venido dominando sobre ellos. Pero aún así tienen la osadía de decirle al Señor que ellos no habían sido esclavos y que eran libres. Y parece ser que hoy en día el mundo, cuando hablamos de que necesitamos ser libres del pecado, también se justifica y dice: yo no necesito ser libre porque yo no soy esclavo. Y cuando le hablamos del pecado, dice menos del pecado, porque sí, cometo errores como cualquier ser humano, pero yo no tengo pecado. Y si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque en nosotros está el pecado. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos, ahí no se escapa nadie, todos ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado ha llegado a la vida del hombre y reina en la vida de muchos. Por eso la advertencia es que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, pero el pecado sigue reinando y sigue habitando en el corazón de muchos. Estaba leyendo unas frases de lo que se desarrolló en Estados Unidos como la emancipación de libertad, cuando Abraham Lincoln declaró la libertad. Y hay unas frases que me llaman la atención y dice Moises Hill, dice: cuando nos dijeron que éramos libres, yo no sabía que era ser libre y me quedé donde estaba. Eso hablando de la esclavitud, de las negritudes en Estados Unidos. Otra señora, Mattie Curtis, dice: nos dijeron que éramos libres, pero seguíamos trabajando igual porque no teníamos a dónde ir. Y el patrón decía que no cambiaba nada. Otros decían que no sabían qué era ser libres y por eso seguían viviendo en la esclavitud. Por eso es necesario que identifiquemos y que reconozcamos en esta hora que estamos dentro de ese grupo, por cuanto todos pecaron. Y que realmente necesitamos esa libertad, porque si no nos consideramos pecadores, porque si no consideramos que hemos pecado, entonces ¿cómo vamos a acudir al Señor? Entonces ¿cómo vamos a recibir lo que Él nos quiere dar? Y también es importante reconocer que necesitamos ayuda, que solos no vamos a poder. Porque hay quienes bajo su autodisciplina logran cambiar muchas conductas en su vida. Pero quiero decirle que cambiar conductas no es alejarse del pecado. Que cambiar comportamientos no es cambiar esa mente que está ligada al pecado. Esa ley del pecado que hace que nuestra vida vaya de continuo al mal. Porque eso es lo que hay en el corazón del hombre, que es engañoso y lo va a llevar de continuo al mal. Por eso necesitamos no solamente reconocernos como pecadores, sino como quienes necesitan ayuda. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, la palabra del Señor: porque mientras estábamos en la carne, verso 5, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mire lo que dice allí: las pasiones pecaminosas que eran por ley, o sea, en la naturaleza humana, en el hombre natural, el pecado actúa por esa ley. Esa es la ley del pecado y de la muerte que obra en el hombre natural. Entonces lo tiene que reconocer. Andando en el pecado obraba en mi vida. El pecado estaba actuando en mi vida. Dice el versículo 18:
de ese mismo pasaje de Romanos capítulo 7. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está la naturaleza humana. Pero mire esto que dice el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuando Pablo dice esas palabras, hallo esta ley, en el griego se traduce como esa palabra eureka, que se conoce por muchos cuando hay un hallazgo, un descubrimiento, eureka. Y Pablo allí da esa exclamación declarando que ha descubierto el origen de cada uno de los hombres en su naturaleza pecaminosa. Hay una ley, el mal está en mí. Por eso tenemos que reconocer que necesitamos ser libres. Por eso tenemos que reconocer que el pecado quiere dominar nuestra vida, quiere gobernar nuestro entendimiento y llevarnos a hacer todo lo que es en contra de Dios. Pero qué bueno que haya uno que pueda decir: yo necesito esa ayuda, yo necesito de aquel que pueda libertarme, porque es que hay otra cosa, y es encontrar quién nos puede ayudar. Hay quienes buscan su ayuda en una fundación, en una entidad, en alguien que pueda escucharle. Pero hermano, ¿qué puede hacer el hombre por el hombre? ¿Qué podemos confiar nosotros en otro que es semejante a nosotros y pasa por las mismas dificultades de nosotros? El único que podía ayudarnos era el mismo Dios. Y por eso Él se tomó la oportunidad de hacerse hombre y tomar un cuerpo, tomar una forma de hombre. Eso que el profeta dijo en Isaías capítulo 9 versículo 6, que iba a ser dada una señal. Cuando dice en Isaías 7:14 que yo mismo daré señal, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y después en Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, traía el reino. Y se llamará su nombre como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el libertador, el que iba a llegar, el necesario para cumplir el propósito, porque no había otro. Así que no podemos acudir a ningún otro tipo de libertad. La libertad que nos ofrece el mundo, la libertad que nos ofrecen diferentes alternativas, pueden ser pasajeras, pueden ser momentáneas. Por eso dice el texto que leíamos al inicio: para ser libres del pecado necesitamos al Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitábamos del Hijo, el Hijo que es la manifestación de Dios en carne, el Hijo porque nació de María, porque fue concebido, porque tuvo un principio, por eso es el Hijo. Pero ese Hijo, cuando le dijeron: muéstranos al Padre y nos basta, dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Pero tenía que hacerse visible, tenía que hacerse carne. Y mire que el Señor lo declara, porque el que dice esa palabra, si el Hijo os libertare, es el mismo Señor Jesucristo. Y lo declara así porque Él sabía que era en esa manifestación que iba a hacernos libres. Y nos hizo libres tomando nuestro lugar. Porque usted y yo éramos los que estábamos cautivos, y como
pago de esa cautividad y de esa esclavitud del pecado, tenía que llegar la muerte a nuestra vida, pero fue la vida, llegó el pan de vida que descendió del cielo, llegó el que nos libertó, el que nos dio la oportunidad de tener un nuevo amanecer, de tener una esperanza bienaventurada y gloriosa, el que necesitábamos. Por eso, si usted ha venido a este lugar, ha venido a la mejor parte. No porque nosotros seamos o hagamos, no, porque aquí está la presencia del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que da calma, que da paz, que da libertad. Gloria a Dios. Pero tienes que entenderte como cautivo. Tienes que reconocer que estás atado por el pecado. Porque si no vas a decir, sí, está bonito. Ojalá que alguien de los que necesita, porque es que mi vida es muy buena, mi vida es perfecta, yo estoy muy bien. Mire, en San Lucas dice, en el capítulo 13, la palabra de Dios: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Y para que les quede claro, sigue diciendo: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 2 veces les hace la misma declaración, mostrándole que aquí delante de Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande, ni uno ni el otro. No, delante de Dios todos, si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente. Aquí tenemos que reconocerlo a Él. Tenemos que reconocer que hay una oportunidad de ser libre. Pero entonces mirémonos en dónde estamos. Mirémonos cómo hemos actuado y cómo nos ha ido viviendo de la manera que hemos vivido. Y si vale la pena en esta mañana dar la oportunidad a aquel que no tenía que hacerlo, pero que lo hizo por nosotros. Aquel que sabía que la única forma que nosotros teníamos de adquirir la salvación era con su sangre derramada en la cruz. Y no escatimó derramar hasta la última gota de sangre. Por eso era necesario que lo traspasaran con aquella lanza, para que saliera agua y sangre y se demostrara que toda su sangre fue derramada por nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Pero hoy es el día, hoy es la oportunidad para que puedas recibir a aquel que está extendiendo su mano para libertarte. Porque este cuerpo nos quiere llevar cada vez más y más hacia la cautividad, hacia esa ley del pecado, hacia esa destrucción eterna. Porque cuando Pablo declaraba allá en Romanos 7:21 que leíamos, que encontró que el mal estaba en él, dice el versículo 22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la pregunta que tal vez te puedes hacer.
Sí, pero yo he tratado, yo he luchado, yo he buscado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de hacer el pecado? El versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero ahí está el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento sincero, el arrepentimiento genuino. Es el que produce ese cambio de mente, ese cambio de pensamiento, ese cambio de dirección, donde ya no sirvo a la ley del pecado de la carne, sino que con mi mente sirvo a la ley de Dios. Y dice el versículo 1 del capítulo 8: entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que es necesario hoy abrir la puerta de tu corazón para ser libertado, para que puedas tener en el Señor esa verdadera libertad. Porque hay quienes piensan que han sido libertados, pero han hecho prácticas religiosas buscando ser libres, pero siguen cautivos, siguen atados. Aquí la clave para ser libertados es tener una comunión con el Señor sincera, es tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque si el Espíritu nos convence de pecado, pues vamos a acudir a escuchar su palabra. Pero el Espíritu sigue actuando para convencernos de justicia, de vivir en esta vida sobria, justa, piadosamente. ¿Quién quisiera abrirle la puerta de su corazón a Dios? Porque hay quienes dicen: sí, yo quiero recibir al Señor, pero no abren la puerta de su vida. Y abrir la puerta de su vida, amigo que me escucha en esta mañana, es pasar a hacer lo que Dios le está mandando hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué dice San Mateo capítulo 10, versículo 37? Dice la palabra del Señor: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Es que yo sí quiero buscar de Dios, pero hay estas cosas y estas condiciones. Porque queremos poner las condiciones, pero aquí las condiciones las pone el Señor. Y aquí no quiere decir que usted tiene que dejar y olvidar, sino que tiene que dar una prioridad en su vida. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo, hija más que a mí no es digno de mí. Y usted ponga lo que ama más que a Dios, no es digno de Dios. Y es así, porque queremos como suavizar las cosas, como que no se sienta un poco mal. Pero yo quiero decirle que el Señor no está con eso, porque Él quiere ser el primero en tu vida. Y si para estar en paz con Él tienes que pasar por encima de muchas cosas, lo vas a hacer, porque has reconocido quién es el único que te puede libertar y con quién es el único que puede tener la paz verdadera. Gloria al nombre de Jesús. Verso 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque para muchos estamos perdiendo el tiempo y parece que perdiéramos la vida, pero no, aquí por el contrario hemos encontrado la vida. Hemos encontrado al Eterno, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Libertador. Y por eso es que en esta mañana hay unas mujeres que decidieron entregar su vida al Señor por encima de lo que sea.
por encima de tener que dejar, de tener que quitar. No, porque ellas saben y han reconocido que hay uno que los puede libertar y que ellas necesitan esa libertad. Y yo sé que en esta mañana hay uno que puede reconocer que necesita esa libertad. Amigo, si necesitas la libertad, aquí está. Se llama Jesucristo el Señor, el Rey de la gloria. Él es el que nos puede libertar, Él es el que nos va a dar su ayuda y su dirección, gloria a Dios. Por eso hoy puedes realizar un acto de verdadero arrepentimiento. Ese acto de verdadero arrepentimiento y de contrición requiere un cambio en tu vida, requiere que des un giro en lo que estás haciendo en tu vida. Porque si lo haces vas a encontrarte con el Salvador de tu alma. Dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. No son prácticas religiosas, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, se queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, porque están en el antiguo pacto. Pero hoy hay un nuevo pacto, y ese puede llegar a tu vida hoy. Y dice el verso 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ese es el arrepentimiento. Ese es el cambio que puedes dar para decidir ser libre en el nombre de Jesús. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando tú te conviertas, cuando tú decidas dar el paso. Porque veo que hay cosas que no han cambiado en mi vida. Yo sí quiero, pero todavía hay cosas que no. Cuando tú te decidas a dar ese paso que falta, el Señor va a hacer algo grande. Cuando el pueblo de Israel iba para Jericó, tenía que pasar el Jordán. El sacerdote iba con el arca del pacto. Ellos dieron el paso y el río se abrió. Porque cuando tú das el paso, el Señor hace lo que tiene que hacer. Pero se requiere de uno que tenga decisión, de uno que sea firme en lo que quiere hacer para Dios. Y cuando tú hagas eso, vas a ver la gloria de Dios. Dice el versículo 17 de allí de 2 de Corintios 3: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor. Por eso si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el Hijo también es el Señor, y el Señor es el Espíritu, y son el mismo. Porque no hay otro Dios y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es Jesucristo. Él es el único, el verdadero Dios, la vida eterna. Y hoy te invito para que le entregues tu vida al Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, dice el versículo 18 de 2 de Corintios 3. La forma en que vas a vivir la vida es diferente si te entregas al Señor. Hoy puedes recibir la libertad que Él da. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo que se iba a marchar en su humanidad, pero que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a venir a nosotros por medio del Espíritu Santo, el Consolador. El mundo no le puede ver ni le conoce, pero nosotros, los que estamos en este lugar, le conocemos. Y no solamente que va a estar con nosotros, sino que quiere estar en nosotros.
Póngase en pie en esta mañana, y si hay un amigo que quiera rendir su vida al Señor, si hay alguien que quiere decirle: Señor, necesito la libertad que tú das, aquí hay un altar para que venga y se entregue al Señor, para que usted pueda gozar de esa libertad que Cristo quiere darle, para que usted pueda abrir la puerta de su corazón y ahí sí el Señor entre y empiece a actuar en su vida. Usted dé ese paso y el Señor va a abrir el río, el Señor va a actuar, el Señor va a hacer una obra poderosa. Oremos al Señor. Aquí hay una amiga que quiere entregar su vida al Señor. Aquí viene otro amigo. Don Jair, bienvenido, Cristo le ama. Qué bueno que está aquí. Aquí está orando el Señor. Dios está haciendo milagros. Dios está obrando en milagros, ya ha obrado milagros en su vida, pero Él quiere seguir haciendo algo en un corazón de alguien que reconozca que necesita ser libre, que necesita esa libertad que solamente el Hijo de Dios nos puede dar, el Señor Jesucristo. Oh Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor Jesucristo, rogando, Padre bueno, que tu misericordia, que tu gracia de salvación, Señor, nos llene, Señor, nos cubra. Oh Rey poderoso, porque solamente si tú nos libertares, seremos verdaderamente libres. Hermano, si usted no se considera del todo libre, yo le invito en esta mañana para que usted pueda clamar al Señor y le diga: Señor, dame de tu Espíritu Santo. Solamente por el Espíritu Santo de Dios podemos ser libres. Solamente el Espíritu Santo de Dios nos liberta. Hoy vamos a recibir el poder que da el Espíritu Santo y vamos a ser completamente llenos, de su gloria, de su presencia, porque Dios está orando en esta mañana. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh Señor Jesús.